Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Así comenzamos cada día, amándonos por la palabra de Dios. Soy su servidor en Cristo, Eric Martínez, complacido y agradecido con Dios por la oportunidad, por su gran misericordia de hacer estos videos de enseñanza para compartir la palabra con ustedes. Hoy el tema es un tema súper interesante en Amándonos por la palabra de Dios, sección familias. Vamos a hablar del despliegue del amor y del amor verdadero, no el amor falso que hemos aprendido de este mundo corrompido y caído. Pero antes de hacerlo, quiero hacer una pequeña muestra, un botón de cómo se debe manifestar el amor. Es un pequeño detalle, un cántico que he hecho tomando del libro del Cantar de los Cantares notas para así glorificar a Dios en este cántico y honrar el amor que Dios me ha dado por mi amada esposa Mariel. Porque repito, un amor que no se demuestra no sirve de nada. Es como un metal que resuena, es pura bulla. Necesita demostrarse. Así que este cántico, escúchenlo, así honramos a Dios, el amor que Él nos enseña y cómo ese amor es como nos utiliza como un puente, baja de Él, fluye por nosotros y se manifiesta en las personas. En este caso, en mi esposa. Tú también puedes hacer lo mismo por tu esposa, por tu mamá, por tus hijos, por tus hermanos, por los amigos. Claro que sí. Cuán hermosos tus amores, amada esposa mía. Quiero deleitarme en tu olor, canela y nardos. Ven, recréate en tu huerto y come el dulce fruto de mi corazón. Florecieron los granados cuando te conocí. Bienaventurado me han llamado si estás cerca de mí. Dame un beso de tus labios para perderme entre manzanos. Soy feliz. Oh, qué honor. Eres un sueño realizado. Brisa fresca a mi favor. Ahora juntos caminamos hacia el sol de justicia. Quiero que estés siempre a mi lado y todo sea un sí, el sí de Jesucristo que está aquí. Quiero que estés siempre a mi lado y todo sea un sí, el sí de Jesucristo que está aquí entre tú y yo. Qué fácil es hacer cosas por las personas que uno ama, a quien Dios me ha enseñado a amar, especialmente cuando somos muy diferentes. Solamente el amor es la soldadura irrompible que puede unir cosas de diferentes talantes, cosas que son diametralmente inclusive opuestas. Ese cordón de 3 dobleces no se rompe fácil, porque la primera cuerda no se separa de la tercera cuerda, porque Cristo es la cuerda que aprieta a la primera y la segunda. Y vamos a hacer la enseñanza y el recorrido por la palabra, ubicándonos en el primer capítulo la primera carta, del apóstol Juan, en el capítulo 4. Nos ubicamos desde el verso 7, utilizamos la palabra siempre como base de nuestra enseñanza. Trato de poner mis opiniones fuera de la enseñanza y dejar que el discernimiento, que la revelación, que la interpretación de la palabra venga directamente de Dios mismo a través de su Santo Espíritu. Dice el verso 7 del capítulo 4 de la primera carta de Juan. Amados,
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo puedo pasar 3 días hablando de estos dos primeros versos que he citado, el 7 y el 8 del capítulo 4, repito, de la primera carta del apóstol Juan. Hay un mandamiento, el mandamiento principal, porque el que hace este mandamiento, el que ordena este mandamiento, es Dios, quien es amor. De una mata de limón, usted no puede dar peras, solamente puede generar limón de una mata de limón. De la misma forma, si Dios es amor, todo lo que emana de Dios está impregnado de ese amor. Y toda orden que Él hace a nuestras vidas y que nosotros respondemos, obedecemos por fe, debe estar impregnado también de amor. Tanto la orden como la respuesta hacia Dios que nosotros hacemos por los demás. Amados, amémonos unos a otros. Y aunque este concepto encierra inicialmente el amor entre los hermanos de la fe, para marcar una diferencia respecto a los que no caminan en la fe en Cristo Jesús y por esta fe nos reconciliamos con Dios Padre, Dios necesita que nosotros mostremos una luz única, inconfundible, la de Él. Y esa luz no es otra cosa que su misma presencia, que es lo mismo decir el amor. Él es amor. Y por eso nos dice, soy su Padre, ustedes vinieron a mí, así que les enseñaré de mi esencia, que es amor. Por eso dice, amémonos unos a otros como un mandamiento, no es una sugerencia. ¿Por qué? Y explica por qué tenemos que amarnos los unos a los otros. Dios nunca te da una orden sin establecer la motivación. Dios te ama y respeta tu intelecto, tu inteligencia, y quiere hacerte entender sus misterios para que puedas aceptar la orden, eh, vivirla correctamente porque la has entendido. Y así, al entenderla, la puedes guardar, atesorar. Nadie atesora, nadie guarda, nadie vive algo que no entiende. Por eso Él nos da la motivación y esto es una forma de expresión de amor. No existen órdenes ni mandamientos ni compartir una idea a ciegas, sin motivación, dejando al otro sin entender. No me importa que no comprendas, este es a veces el entendimiento egoísta fuera del amor de este mundo. Lo haces y punto, pero ¿por qué? Porque sí y punto. Ahí no está Dios de ninguna forma. Dios tiene un carácter y explica las motivaciones. Y dice, porque el amor es de Dios. En este punto, la palabra de Dios a través del Espíritu Santo a que usa Juan, el apóstol Juan, pone un sello de propiedad. Vamos a hablar claro de una vez. En este mundo ustedes van a escuchar muchas fórmulas, van a aparecer muchos títulos de propiedad falsos, simulados, supuestos, mucha piratería respecto al amor, diciendo, hablen conmigo que yo sí sé lo que es el amor, ¿no? Yo tengo 6 divorcios, chicos. Yo sí sé lo que es el amor. Yo sí conozco, dirá una mujer, a un hombre, cómo se ama un hombre. Y un hombre dirá, no, cuántas relaciones, mira la edad que yo tengo, 80, 90 años. ¿Quién me puede enseñar a mí del amor? Pues Dios le dice a ellos y a cualquier otro que de una u otra forma quiera atribuirse el conocimiento de Dios, perdón, del amor, Dios les dice, guarden silencio, porque el amor me pertenece, tiene un propietario, tiene una esencia, existe un solo
Voy a decir esta palabra para que no se entienda, no le busquen la vuelta, acéptenla. Tiene un solo origen. No hay varias personas, empresas o entidades que produzcan amor o que sean amor. Solo yo. Así que cuando se hable de amor, se están refiriendo a mí, y el amor tiene que conocerse, tiene que entenderse, tiene que ejercitarse o vivirse a mi manera, dice Dios, porque el amor es mío, el amor es de Dios. Y esto contiene una orden implícita que está relacionada con ese mandamiento: amémonos los unos a los otros. Y esa orden es: no pongas tu mirada en las enseñanzas ni en el entendimiento del amor que pretenden tener muchos agentes en este mundo, o inclusive hijos de Dios que no han venido a mi presencia, que no han tenido la experiencia por medio de mi Santo Espíritu de conocerme en este atributo que soy yo, el amor mismo. No pueden buscar en otra fuente el amor. Tienen que buscarme a mí, conocerme a mí, permanecer en mí, porque no hay otro amor sino yo. Por eso Dios pone este sello de pertenencia al decir: porque el amor es de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, lo coherente es que yo ame a la manera de Dios. Recientemente en Venezuela, hace algunos años, no muchos años, se creó un divorcio que se denomina desde el Tribunal Supremo de Justicia, mediante una jurisprudencia, no mediante ley, una motivación para divorciarse que se llama divorcio por desafecto, es decir, por falta de amor, porque una de la persona manifieste simplemente que dejó de amar a su cónyuge, y eso es una razón suficiente, no amerita pruebas para el divorcio. Esta clase de divorcios, cuando usted examina esta palabra que estamos revisando, escudriñando, y usted tiene una orden de amar a la manera de Dios, entonces resulta imposible o contradictorio para un hijo de Dios, para un discípulo de Cristo, divorciarse utilizando como argumento el desafecto o la falta de amor. Es imposible que un hijo de Dios diga que ya no ama. Y vamos a explicar por qué. Porque Dios, el amor es de Dios, y Dios ha ordenado que el amor, como es Él, y le pertenece a Él, y Él es eterno, pues el amor también es eterno. Hay dos características del amor de Dios. Él dice: el amor me pertenece, por lo tanto, nadie más puede enseñarles el amor, sino yo soy el origen del verdadero amor, y ese amor se vive a mi manera. Esto es lo que significa el amor es de Dios. Pero más adelante, cuando leemos, dice: el que no ama, y dice, todo aquel, perdón, en el mismo 7, todo aquel que ama es nacido de Dios. De tal forma que cuando alguien manifiesta, dos hijos de Dios, y uno manifiesta, ya no amo, me quiero divorciar por desafecto, ya no está amando, se sale de la palabra, porque aquí dice que todo aquel que ama es nacido de Dios. Y si dices que ya no amas, entonces ya no estás en Dios, porque el amor no puede cambiar. El amor permanece para siempre. El amor nunca deja de ser el de Dios. Y si tú estás en Dios, esa característica de eternidad del amor permanece en ti. Y dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Pues el que diga, ya yo no amo a mi cónyuge porque no le amo, es porque esta persona no conoce a Dios, aunque crea que es hijo de Dios, aunque crea que es discípulo de Cristo. Continuamos. El que no ama, en este mismo orden, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Así que lo que está diciendo la Escritura es que el amor tiene que demostrarse, porque si amas a la manera de Dios, con el amor de Dios, es nacido de Dios y conoce a Dios. Y eso solamente se puede configurar en la vida de una persona cuando esta persona lo demuestra, así con pruebas indubitables de ese amor que Dios vive en él. Pero cuando una persona no muestra, no demuestra, no prueba que ama y el colmo de los colmos llega a decir una cosa que no es de Dios, ya yo no amo a tal persona, entonces esa persona, por cuanto no probó, no demostró y además confesó que no ama, pues no es de Dios, porque no ha conocido a Dios. Es una, el que diga que no ama y lo demuestre además, efectivamente, esa es una prueba por la palabra de que no conoce el verdadero amor. Estuvo viviendo en un amor fingido, en un amor que le fue enseñado por otros, pero no por Dios, porque no llegó a conocer a Dios. Esto es muy importante entenderlo. También ustedes escucharán, y esto va para toda la familia, para que lleguemos a este entendimiento revelado y además para que se empiece a apartar de nuestro vocabulario, que es la prueba de lo que hay en nuestro corazón, cosas como estas que son falsas. Hemos escuchado decir a personas, pero ¿por qué quieres divorciarte? ¿O por qué quieres alejarte de la familia? Es que ya no lo amo. Es que ya se acabó el amor. A veces dicen, entre nosotros se acabó el amor. O individualmente dicen, ya lo dejé de amar, es que ya no lo amo. ¿Cómo es posible que haya dejado de amar a alguien que tiene a Dios en su vida? Que Dios se lo haya ganado para él. Alguien que diga que tenga el Espíritu Santo de Dios. Es imposible. Esta persona no conoce a Dios, porque el amor no tiene fin. La palabra que citamos en el en el versículo 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, significa que el amor es como Dios. El amor es eterno. Así, por ejemplo, lo leemos en Jeremías capítulo 31, verso 3. Cuando dice, con amor eterno te he amado, refiriéndose a Israel. Y es que es la única forma que tiene Dios de amar, con amor eterno. A ti y a mí nos ama. Y ya lo demostró para tu conocimiento, para que tú lo empezaras a conocer. Pero eso no comenzó en ese momento en que tú y yo comenzamos a entender que Dios nos ama. El día en que mostró su amor por nosotros en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo primero por nosotros. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y lo demostró. Dios no anda en su palabra ni en las cosas que te mantienen vivo a cada día, diciéndote, yo te amo, Eri, ¿oíste? Yo te amo, yo te amo. No, no solamente un verbo, sino que eso está en la palabra, pero además va acompañado de las pruebas indubitables. Y les decía que nosotros empezamos a conocer el amor desde el momento en que nos acercamos a Cristo, desde el momento en que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de que no habíamos creído en Cristo. Empezamos a tener conocimiento de la existencia del amor de Dios por nosotros en Cristo Jesús. Pero en realidad ese amor no comenzó allí. Ese comenzó, el amor de Dios es eterno. Dios nos ama desde la eternidad. Antes de que el mundo fuese creado, ya nosotros éramos conocidos en los pensamientos, en las dimensiones del Espíritu, por Dios. Y cuando vinimos a la tierra, nos hicimos de carne y sangre, pues ese amor siguió patente desde
desde la misma concepción en nuestro vientre, desde el mismo momento en que nacimos de nuestra madre, en la familia en la que nos colocó terrenalmente, cómo nos sostuvo, cómo nos alimentó, cómo colocó gente piadosa que nos ayudara en nuestro camino, en nuestro diario vivir, hasta que nosotros empezamos a entender que todo esto es un amor que se patentizó en un día aquí en la tierra en la persona de Jesucristo. Pero este amor es eterno, viene desde, desde Dios. ¿Y quién es Dios? Yo soy el primero y soy el último. Soy el alfa y el omega. Todo está contenido en Dios. Dios y Cristo Jesús lo albergan todo, lo llenan todo. Es un amor eterno, desde antes inclusive que estuviese en el vientre de tu madre. Así que si el amor es eterno, significa que el amor no termina, el de Dios. Pero si tú confiesas y empiezas a dar muestras de que ya no amas a una persona, significa que no conoces a Dios. Porque el amor que Dios ha puesto en ti para que tú lo manifiestes por una persona es para de eternidad. No se termina ni siquiera con nuestra muerte física, porque nosotros no moriremos jamás, tenemos vida eterna. Y el amor que hemos conocido de Dios, una vez que lo tenemos, permanece para siempre como Dios permanece en nosotros para siempre desde el mismo día en que nacemos de nuevo y recibimos su Santo Espíritu. Así que el amor no puede terminar. Esto es tan importante que el amor no tiene límites. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de decir cuándo amamos y cuándo dejamos de amar. Eso está fuera de nosotros, porque al aseverar o sentenciar esto, ya no estamos hablando desde el conocimiento de Dios, sino desde nuestra carne, desde la temporalidad corrompida de nuestra carne, de nuestro cuerpo y de nuestras propias opiniones nacidas de una conciencia no iluminada por la palabra de Dios. Y entonces creemos que nosotros tenemos el dominio o la propiedad del amor y decidimos cuándo amamos y cuándo dejamos de amar. Pero si Dios es amor y tú tuvieses la arrogancia de decidir cuándo amas y cuándo dejas de amar, entonces tú tienes la potestad por encima de Dios de decir, Dios no existe. ¿Por qué? Porque yo no amo. Como Dios es amor y ya yo no amo, entonces Dios no existe, porque Él es el amor. Y resulta que Dios es Dios y Dios es amor, independientemente si tú dices o crees que le amas o no le amas. La existencia, la permanencia, la eternidad de Dios y ese fruto que pone en nosotros del amor no cambia porque en nuestros pensamientos creamos una mentira que el mundo introdujo en nosotros. Cuando empezamos a decir que ya no amamos, inmediatamente el conocimiento de Dios, el poco que podamos tener, porque si dices que no amas es porque no conoces a Dios o muy poco a Dios. Este poco conocimiento se va anulando, se va apagando. Y en la medida que la luz del amor de Dios en ti se apaga, en esa misma medida va creciendo la tiniebla en ti. Y tus pensamientos y tus emociones de continuo tenderán hacia el mal, a una seguidilla de tomas de decisiones incorrectas. Por eso a veces empezamos como a odiar a nuestros hijos. Un día decimos, ¿para qué tuve a este tonto que me ha estorbado? Hay personas que piensan eso de sus hijos, en esta crueldad. Y cada vez que ven un hijo no estudia, habla y piensa mal de él. Cuando comete un error, se incrementa su sentimiento de, digamos, de negatividad, de diferencia, de distancia, y se va produciendo cada vez más un resentimiento y una frustración y toda una serie de emociones negativas, de orden negativo, que van alejando y alejando la relación en vez de que los padres y los hijos se acerquen. Porque un día decidiste en tu corazón
sembrar la mentira del amor temporal que te enseñó el mundo. El amor no tiene fin. Si has hecho el pacto con Jesucristo de entrar en las dimensiones del amor de Dios, debes entonces someterte y dejarte inundar por ese amor. Sabemos por la carta a los Gálatas que el amor en nosotros se expresa por un fruto. El Espíritu Santo es un espíritu que procede del Padre. Es el espíritu mismo del Padre. Y este espíritu es el Padre mismo. Y Él no es diferente al que lo envió. Él es también puro amor. Y Él tiene el atributo en sí, porque Él mismo es amor, de enseñarte, de impregnarte y guiarte a que ese amor de Dios ahora en ti, cuando se funde el espíritu del hombre con el espíritu de Dios y se hacen, ya no son dos espíritus, sino un solo espíritu, como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18, que el que se ha unido al Señor, un solo espíritu es con él. Cuando se produce esta fusión genuina porque el hombre ama a Jesús y se deja guiar enteramente por el Espíritu Santo y la guía de la palabra de Dios, entonces eres impregnado del conocimiento de Dios y por tanto impregnado de su amor. Y ese fruto, empiezas a producir ese fruto de amor entre los frutos que están consagrados en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, cuando dice, más el fruto del Espíritu, en el verso 22, capítulo 5 de la carta a los Gálatas, dice, más el fruto del Espíritu es amor, y fíjense que colocan al amor en primer lugar. De hecho, es el fruto más importante, te lo digo de una vez, el fruto más importante que Dios quiere ver desarrollado en ti es el fruto del amor. Este es el fruto que conduce a todo. Conduce la fe, conduce los dones, conduce los talentos, es el que guía al resto de los frutos del Espíritu. Es el más importante de todos. Y por eso lo coloca de primero, más el fruto del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No existe una ley en los cielos ni en la tierra que sea capaz de condenar el amor genuino que tú muestres por Dios y muestres por los hombres. Nadie te va a meter preso por eso. Nunca. No hay ley contra esa forma de manifestar este atributo de Dios que es el amor, que es Dios mismo. Cuando tú amas a otro, lo único que estás haciendo es mostrarte como el santo. Sed santo como yo soy santo, dice la Escritura. Así que cuando tú amas en realidad a la manera de Dios, conforme a la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, solo bajo estas limitaciones, guiado por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios para honrar a Dios, no eres tú el que está amando. Es Dios que está amando a través de ti a otras personas. Y ese es el fruto que Dios quiere ver manifestado en ti. Por eso, por ejemplo, cuando Dios nos pide que cuando ayudemos a otro no sepa lo que la derecha, no sepa la izquierda lo que hizo la derecha, o no hagas fanfarria, no hagas bulla, no te des promoción cuando estés ayudando a otro. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a otros, en este caso ayudándolos, no lo haces para tu gloria, no lo haces para que te vean, no lo debes hacer para que seas conocido, ni siquiera para rendirle cuentas a otros. Lo haces es porque es Dios obrando a través de ti para bendecir y amar a otros. Así que si es Dios, está prohibido que tú mismo te hagas
publicidad de lo que haces para ayudar a otros. Porque el amor que manifiestas no eres tú, es Dios a través de ti. Y esta clase de amor es la que hace que usted permanezca firme, inamovible y se produzcan las características extraordinarias en uno de las comprensiones más hermosas que yo he visto en la palabra de Dios de lo que es la descripción y cómo se vive el amor. Primera de Corintios, capítulo 13, que fue subtitulado La preeminencia del amor. Y vamos a tocar algunas de estas características o algunas de estas formas de lo que significa y es el amor. Y al leerte esto, quiero que entiendas que estoy hablando de Dios en ti. Así debe moverse Dios en ti y entender tú y yo que cuando amemos tenemos que amar así, con todas estas características, con todas estas cargas, con todas estas virtudes, con todos estos sufrimientos, porque si no, el amor no es verdadero. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pura bulla, pura bulla, pura pantallería. Para impresionar al que te ve. Hablando en lenguas. Buscando reconocimiento. Eso es para Dios. Eso es pura bulla. Eso no significa nada si no tienes amor. En el 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Profecías dadas sin amor, fe muy grande, que puedas mover la montaña y sembrarla ya en el medio del mar. Pero si no tienes amor, ni esa fe, ni esas profecías valen de nada. El 3 dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hay cosas extraordinarias que puedes hacer por otros, sacrificios enormes. Pero si no lo haces por amor, por honrar a Dios, por demostrar que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti y que Cristo quiere mostrar su amor para salvar, para bendecir, para edificar, para rescatar a otros. Si no lo haces por esa motivación única, de esa manera, a la manera de Dios, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Ni siquiera necesitas decir que amas a otro. Es bueno decirlo, pero mejor es demostrárselo y a la manera de Dios, no con tu propia creatividad. Dile en oración al Señor. Señor, permíteme manifestar, enséñame, llévame a la palabra o dame la palabra de sabiduría para saber cómo amar a tal persona, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá, a mis hermanos en la fe, mis hermanos consanguíneos, a mi vecino que me cuesta tanto amarlo. Enséñame. Nunca permitas que este amor
trate de pisotear al otro. Que nunca envidie jamás, el que ama jamás envidia a otro, nunca. Así que cuando sientas envidia, es una prueba de que no estás amando. Si no eres capaz de sufrir por otro, no existe el amor cómodo y feliz para siempre. No es cierto. Es una panacea, es una ilusión. El amor no se jacta, como a veces en esas discusiones tontas e inmedibles que se dan, como por ejemplo, con ocasión de la muerte de un familiar. Es que yo lo amé más que tú. No, yo lo amé más que tú porque yo viví con él en su enfermedad. No, que yo lo amé, que yo. El amor no se jacta, guarda silencio. Porque Dios, que es amor, es el único juez que puede medir quién realmente amó a su manera. El amor tampoco se envanece. No utilices el amor que muestras por otros para sentirte mejor que los demás. No lo hagas. Deja de ser vanidoso con tu manera de vivir y que amando mucho. Porque si amas a la manera de Dios, jamás vas a caminar en la vanidad por esa causa. Jamás vas a mostrar la debilidad de creerte que estás un paso o un escalón por encima de los demás, a los que supuestamente tú juzgándolos dicen que ellos no aman como tú. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si hay algo que la gente ha aprendido de este mundo es acumular los males que le hacen. Ese es el rencor. Es no olvidar cada ofensa, cada mal que le hacen, y va siendo como una cuenta bancaria emocional acumulando, acumulando. Y esto va formando el rencor, la amargura, hasta que un día todo ese basurero estalla. El que ama deja pasar, no acumula para venganza, nunca se olvida de todo lo que le hacen, lo deja pasar, pero jamás va caminando por la vida con cuentas pendientes con otros, ni se lo tengo en salsa porque me las va a pagar. Ese no ama. Se lo tengo que ver yo acabado, arrastrándose. Esas expresiones no son de alguien que ama. El amor no se irrita. La irritación es diferente al enojo. El enojo, como dice la Escritura, enojaos, por una causa justa te puedes enojar, pero no peques. Cuando llegamos a la irritación es un estado constante de enojo del que no quiere soltar. Ese sentimiento de enojo permanente se acostumbra a vivir enojado, irritado. Y eso es un pecado, porque el enojo pone una pared para que manifiestes el amor, no solamente con la persona que te ofendió, sino que eso va a impregnar a todos los que están alrededor tuyo. El que ama no se irrita, no hace nada indebido. Como alguien que ama puede estafar a otro, como alguien que ama puede mentir a otro, como alguien que ama puede hacer tropezar a otro para que caiga. El amor no hace eso, el amor de Dios nunca hace eso. No diseña estrategias para que tú avances pisoteando a otro. Nunca, nunca. Y el que hace eso no ama. El amor no se goza de la injusticia. Si usted ve que a alguien le entra como un fresquito, se contenta cuando alguien, aún su enemigo, le pasa algo malo, allí no hay amor.
Bien hecho que le pasó eso. Eso se lo merecía. ¿Quién sabe qué estaría haciendo para que le pase eso? Allí no hay amor. Mas se goza de la verdad. Hacemos una fiesta en la verdad, porque la verdad es la que nos guía. Porque todo el que es de la verdad solamente oye a Dios. Y en Dios todo es un sí, todo es un amén, todo es un gozo. El amor todo lo sufre. Está dispuesto a cargar con los errores, con el peso de ayudar a otros, no importa lo que cueste y la distancia que tengas que recorrer. Ah, no, así no, ya te ayudé una vez. Otra vez. El que ama camina una milla más. Pone su espalda como puente para que otro pase y no se moje los pies. Ese es el que ama. Y es con todo el que el Señor te guíe a hacer eso en misericordia. Porque el amor es guiado por Dios. Todo lo cree. Es hasta inocente. ¿Por qué todo lo cree? Porque el que ama a otro no lo prejuzga. Este me viene con algo y este me quiere. Tengo que tener cuidado porque no, esa desconfianza y no hay amor. Todo lo cree y está confiado. ¿Por qué? Porque si sabe que el otro le miente, si el otro tiene una trampa contra él, él tiene a uno que lo defiende, que es nuestro Dios. Él tiene uno que le va a hacer justicia, que es nuestro Padre. Yo no venguéis vosotros. La venganza es mía, dice el Señor. Yo daré el pago merecido. Mis ojos están puestos sobre los justos. Así que no tengas miedo de creer por amor. Por supuesto, tampoco al nivel de ser imprudente o tonto. Pero la relación de amor se construye con otras personas basado en una confianza elemental. Pero el que de todo desconfía, no ama. Todo lo espera, todo lo soporta. Esto es una forma de hablar de la eternidad. El amor no tiene un límite. Te doy una oportunidad. En la tercera ya está listo, no te doy más oportunidad, ya no te perdono. El amor todo lo espera. Y lo que son las promesas de Dios para la persona que está a tu alrededor, nunca le niegues la esperanza que Dios ha depositado para mostrársela a esa persona. No, ese nunca se va a salvar. Ese nunca va a cambiar. ¿Qué cristiano va a estar haciendo ese? Ese se va a morir pobre. Ese nunca va a salir de esa situación. El que habla así no ama. Porque no sabe esperar que la bendición llegue en el tiempo de la retribución cuando Dios lo decida, sabiendo que Dios es bueno, porque Él es amor. Y solo espera el tiempo oportuno para derramar la bendición o traer la conversión y la fe a una persona. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. No cambia, no varía, no tiene tonalidades. Hoy sí, mañana no. Hoy te amo, ya no te amo. ¿Qué es eso? No tienes el poder para matar a Dios diciendo ya no amas, porque Dios es amor. Si ya no amas, dices que Dios no existe. El amor nunca deja de ser. Tienes que creerlo por fe. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Habla la Escritura de que la eternidad del amor está por encima de cualquier cosa que a nosotros nos parezca, inclusive en el nivel espiritual, muy importante, como las profecías y las lenguas y la ciencia, el conocimiento de todas las cosas según la ciencia o el conocimiento de Dios. El amor es la esencia de la vida en Cristo Jesús. Si el Padre es amor y el Hijo
y el Padre son uno. Cristo Jesús es amor también. Y tú que has renacido por Cristo y en Cristo, estás llamado a moverte, a vivir y a ser la luz del amor de Dios aquí en la tierra. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.